Ok, bueno, entonces vamos a dar inicio. Muy buenas tardes a todos y a todas. Sean bienvenidas y bienvenidos a nuestra tercera asesoría de la materia de cirugía el día de hoy, correspondiente al tema de valoración del paciente politraumatizado. En este caso, habíamos publicado que sería en dos partes, pero únicamente vamos a abordar todo el día de hoy, ¿vale? Y bueno, esta asesoría va a estar a cargo de la instructora Samantha Sabrina Martínez Gómez, alumna de la Facultad de Medicina de octavo semestre, ¿vale? Entonces, pues espero que la disfruten muchísimo y que aprendan bastante. Igual al final va a haber como una parte un poquito más dinámica, práctica, entonces si tienen la posibilidad de apoyarnos prendiendo su camarita y pues si los acompaña igual con ustedes alguien con quien puedan realizar como toda la parte de la valoración, o igual pueden ocupar un peluchito, pues estaría súper padre, ¿vale? Entonces, pues ya no le quito más el tiempo a Sam. La clase es toda tuya. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Bueno, hola a todos. Como ya escucharon, mi nombre es Samantha Martínez, soy alumna de octavo semestre y bueno, hoy vamos a ver valoración del paciente politraumatizado. Déjenme les comparto. Sí. Mm, sí ven mi pantalla, ¿verdad? Tipi. Sí, sí le vemos. Sí. Ok. Bueno, vamos a empezar. Ok. Bueno, el propósito de esta primera evaluación del paciente va a ser identificar y tratar de inmediato los estados que pondrían en peligro a la vida del paciente. Por eso vamos a seguir como una serie de pasos, pero antes de como introducirnos a todo esto, quería preguntarles, ¿alguno de ustedes ha tomado cursos de primeros auxilios? Eso es un no. De hecho, perdón, sí, algo así. Yo estoy tomando uno en este momento. Ok. Bueno, les hago esta pregunta justo porque más o menos en esos cursos vemos un poco de lo que vamos a ver hoy, pero es importante recalcar que no va a ser lo mismo encontrar a un paciente o encontrar a una persona por ejemplo, en la calle, a lo que va a ser nuestra sala de urgencias. Esto es importante tenerlo bien como definido, porque una de las cosas que siempre nos aclaran en un curso así de primeros auxilios es que siempre vamos a tener que ver que nuestro entorno sea seguro, porque si nosotros no estamos seguros, nunca vamos a poder ayudar a otra persona, ¿no? Sin embargo, en una sala de urgencias es muy diferente, ya que pues el paciente llega a nosotros y nosotros ahí lo vamos a cuidar. Eh, Dada ya como esta diferencia, les voy a dar un consejo sencillo antes de empezar: no entrar en pánico. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque aunque nosotros digamos, oye, yo soy un doctorcito, estoy chiquito, no me presiones, es muy importante no entrar en pánico, porque si nosotros entramos en pánico, nuestro cerebro se colapsa y no vamos a saber qué hacer. Entonces, siempre traten de guardar la calma. Recuerden que ustedes saben qué deben de hacer. mm, Hemos estudiado todo este tiempo para poder atender a nuestro paciente y si entramos en pánico nos volvemos muy inútiles. Entonces, ese es un pequeño consejo que les doy. Y bueno, empezamos. Vamos a tener que, la valoración primaria se va a dar por una mnemotecnia en inglés, dada por el ABCDE. Como se los puse, bueno, viene en inglés, sin embargo, lo podemos cambiar como al español. Y, ejemplo, el A va a ser el manejo de la vía aérea. Y ustedes dirán, bueno, manejo no empieza con A, pero aérea sí. Entonces, lo podemos como ir cambiando para que nosotros podamos recordar la mnemotecnia y podamos ayudar a nuestro paciente. Igual en B, que es respiración y ventilación, podemos cometer una falta de ortografía grandota, dado que diríamos que ventilación va con B grande, aunque sabemos que no. El punto es recordarlo. La C va a ser la circulación y el control de hemorragias. La D va a ser el estado neurológico del paciente. Sin embargo, aquí también les voy a dar otro tip más adelante, por eso tiene un asterisco. Y la E va a ser la exploración ya completa de nuestro paciente. Entonces vamos a tener que empezamos con el manejo de la vía aérea. Esto va a ser muy importante, ya que si nuestro paciente no puede respirar, no podemos hacer como más por él.
tenemos que valorar siempre que la vía aérea esté permeable. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, si nosotros tenemos a nuestro paciente ya en la cama, debemos de ponerlo en una posición en la que toda su tráquea se encuentre recta para que la ventilación pueda ser la adecuada. Tenemos que visualizar si no tiene alguna otra obstrucción, por ejemplo, que llegue a tener algo atorado en la garganta y que eso impida la respiración. Debemos quitarlo inmediatamente y obviamente valorar qué es lo que tiene, porque tampoco podemos simplemente quitar porque podríamos lastimar más allá de ayudar, ¿no? Como les digo, tenemos que identificar el compromiso respiratorio y en caso de que la vía aérea esté muy comprometida, debemos de intubar a nuestro paciente. Pero ¿en qué casos va a ser necesario que nosotros intubemos? Bueno, vamos a tener que si tenemos traumatismos cráneoencefálicos, debemos intubar a nuestro paciente ya que o sea, el manejo debe de ser muy rápido, ¿no? Si nos llega un paciente, por ejemplo, en el que les pongo la imagen ahí, donde tiene un hematoma epidural, nosotros no podemos decir, bueno, vamos a esperar a ver si reacciona, a ver si respira solito. No, evidentemente no. De igual manera, si hay traumatismos en el macizo facial, por ejemplo, en todo lo que sería nariz o mandíbula, boca, necesitamos intubar al paciente ya que toda esa área se encuentra comprometida y el paciente por sí mismo no puede respirar. Otras de las indicaciones justo para el manejo de la intubación sería que hubiera lesiones por inhalación. Cuando tenemos un paciente que ha sido víctima, no se dice víctima, sino que estuvo como en un incendio, muchas veces justo el humo que se provoca en los incendios llega a quemar toda la vía aérea, ¿no? Desde nasofaringe, orofaringe, toda la laringe, entonces nuestro paciente no puede respirar. Y esto es muy importante porque muchas veces no se hace la revisión adecuada en toda esta parte y decimos, el paciente está bien, pero la mucosa se empieza a inflamar por toda esta lesión, por el humo que es tóxico. Entonces, si se inflama, se va a obstruir la vía y el paciente no va a respirar. Entonces, tenemos que hacer un manejo más invasivo. Y bueno, y si tiene alguna otra forma de insuficiencia respiratoria, pues tendríamos que intubar. Es importante mencionar que solo se va a hacer en estos casos, o sea, si nuestro paciente vemos que igual tiene una escala de coma de Glasgow mayor a 8 y que vemos que está consciente y que puede respirar y vemos que su vía está permeable y todo eso, no es necesario la intubación, porque muchas veces el intubar también nos conlleva a un riesgo en lo que sería pues la mejoría de nuestro paciente. Entonces, hablando de la intubación, bueno, la más común va a ser la orotraqueal, en la cual se mete el espejo por la boca y nosotros metemos el tubo justo por toda la tráquea para conectarlo al respirador, ¿no? Sin embargo, si llega a haber algún compromiso en lo que sería la cara y que nosotros no podamos meter este tubo, bueno, vamos a recurrir a la cricotirotomía, puede ser la quirúrgica o por punción, que bueno, justo les puse como las imágenes aquí, donde tenemos que identificar el cartílago cricoides, de ahí tenemos que el segundo pliegue por debajo del cartílago es donde vamos a hacer justo la incisión para meter el tubo y conectarlo al respirador. Sin embargo, es importante mencionar que esto se debe de hacer por una persona experimentada. ¿Por qué? Porque puede haber riesgo de daño cervical. Entonces, si nosotros llegamos y decimos, bueno, yo voy a intubar al paciente porque el paciente tiene riesgo, no tiene permeable su vía aérea o tiene riesgo de que se quede sin oxígeno, entonces lo voy a intubar, pero yo no soy una persona experimentada, puedo causarle un daño mayor a mi paciente en lugar de ayudarlo. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en mente porque justo en toda esta valoración siempre tenemos que, evidentemente, ver por el paciente, ¿no? Esta es la otra que les menciono por punción, en la cual es un poco menos invasiva, en la cual solo se mete una jeringa, como se ve en la imagen. Van metiendo la jeringa y se mete la cánula y ahí se mete el tubo, ¿no? Sin embargo, estas son cosas que nosotros como tal no hacemos. Reitero,
por cuestiones de que nuestro paciente siempre debe tener el mejor manejo, pero es importante que lo sepamos porque en algún punto nosotros podemos decir, bueno, yo sé que mi paciente no tiene su vía aérea comprometida, entonces necesita ser entubado, ¿no? Y como en algún momento todos vamos a ser internos y nos dejan en las salas de urgencias, pues nosotros ya podemos decir, ¿sabe qué, doctor? Este paciente necesita una intubación, ¿no? Sí. ¿Alguna duda hasta aquí? No, todo claro. Ok. Entonces pasemos a la B. En la B vamos a tener respiración y ventilación. Bueno, aquí es importante mencionar todo esto, bueno, lo saqué del libro del doctor Archundia, justo el que viene en su temario, y del Schwartz, de principios de cirugía, para que no piensen que uno se lo saca de la manga, ¿verdad? Bueno, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cubrir las demandas metabólicas de nuestro paciente. ¿En qué sentido? En el que nosotros tenemos que administrar oxígeno al 100%. Esto es importante, ¿por qué? Porque justo si llega un paciente en el cual tuvo un politraumatismo y no sé, tiene fracturas, tiene hemorragias, tiene compromiso en algún órgano, y nosotros decimos, bueno, pero si respira, entonces lo vamos a dejar así. No, siempre se debe de aportar oxígeno al paciente. Si no te intubamos, bueno, entonces podemos poner mascarilla o las puntas. Todo depende de cuánto oxígeno o cuánto sea la demanda de nuestro paciente. Justo en el libro mencionaba que debemos aportar fluidos altos con 10 a 12 litros por minuto en fracciones inspiratorias de oxígeno del 100%. Ustedes dirán, bueno, ¿eso qué es, no? Bueno, el punto de que nosotros tenemos que ponerle, por ejemplo, la mascarilla que aparece arriba, es un CPAP, en el cual esa mascarilla nos da una mayor concentración de oxígeno que lo que serían las puntas. Esto siempre con el fin, como se los mencioné, y aunque suene repetitivo, para cubrir las demandas del paciente. Si no tenemos una buena respiración y una buena ventilación, nuestros tejidos pues van a seguir muriendo, ¿no? Entonces eso es lo que no queremos. Nosotros queremos que nuestro paciente pues viva. Ok, pasamos a la C. Circulación y control de hemorragias. ¿Ustedes cómo no importa lo que piensen, cómo se imaginarían que nosotros vamos a valorar la perfusión tisular? Lo que se les venga a la mente. No, nada. Perdón. ¿Cuál es tu pregunta? No se escucha. Que si me puedes repetir tu pregunta. ¿Cómo valoraríamos la perfusión tisular? ¿Con llenado capilar? ¿Alguna otra idea? ¿No? Bueno. La perfusión tisular la vamos a valorar, y esto es importante porque nosotros tenemos que tener en cuenta que el volumen sanguíneo de nuestro paciente tiene que ser el adecuado. ¿Por qué? Ya hicimos que nuestro paciente tuviera la vía aérea permeable. Ok, el aire está entrando bien. Ya le estamos dando oxígeno al 100% porque nosotros necesitamos que esté bien oxigenado. Ok, pero si yo no tengo un volumen sanguíneo correcto para que todo ese aire, todo ese oxígeno entre y se pueda transportar a todas las células del cuerpo, si yo no tengo la sangre suficiente, no va a servir de nada, ¿estamos de acuerdo? Si mi paciente está, no sé, tiene una hemorragia y está perdiendo sangre y yo no le pongo volumen, ese paciente, por más de que yo le ponga el 100% del oxígeno, no va a estar oxigenando bien cada una de las células de su cuerpo. Entonces, por ello, pues no va a curarse adecuadamente, no va a haber cicatrización y no va a haber todos los procesos que nuestro cuerpo va a hacer justo para curarnos. Entonces, para valorar justo que la volemia de nuestro paciente esté bien, vamos a tener que valorar la frecuencia cardíaca, la presión venosa central y la tensión arterial. Lo que nosotros al menos podemos hacer es la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Tomamos nuestro Bauma y podemos
tomar la presión arterial. Tomamos nuestro esteto y podemos escuchar la frecuencia cardíaca. Y esto va a ser importante para decir, no, si nuestro paciente está hipotenso, si la frecuencia cardíaca está elevada, entonces sabemos que el volumen está bajo y nosotros necesitamos agregar más volumen. Entonces, si nosotros tenemos una hipoperfusión, justo como nos mencionaba nuestra compañerita, podemos tener varios indicadores justo para ver si nuestro paciente tiene hipoperfusión. ¿Cómo va a ser? Bien lo dijo, el llenado capilar, en el cual debemos de recordar que este debe de ser casi instantáneo. Si nosotros al momento de hacer la presión en la piel o, por ejemplo, en el lecho ungueal de la uña, y vemos que tarda mucho en regresar la coloración rosita de la uña, entonces está en un estado de hipoperfusión nuestro paciente. El estado neurológico es muy importante. Si no hay una buena circulación, volvemos a lo mismo. Si no hay una buena circulación, no vamos a tener una buena oxigenación y entonces, literal, no le va a llegar agua al tinaco. Si no le llega agua al tinaco, entonces nuestro cerebro va a decir, bueno, yo no funciono, a mí no me está llegando oxígeno, yo no sé ni qué hago, y el estado neurológico del paciente va a caer. Entonces puede llegar a convulsionarnos y no queremos eso. Otra de las maneras en las que podemos verlo es en el gasto urinario. Si nuestro paciente tiene un volumen disminuido, no va a llegar tanta sangre a nuestros riñones, entonces el paciente no va a orinar. Si nosotros tenemos a nuestro paciente y ya saben que siempre llegan a la sala y canalícelo y póngale sonda y esto y aquello, y vemos que en su bolsita no hay nada, pues entonces hay ahí un indicador de que nuestro paciente está grave. Y por último, el control del sangrado externo. Bueno, si nosotros llegamos a tener fracturas externas, como tal nosotros podemos como, ¿cómo se llama? Hacer compresión, podemos hacer lavado, siempre y cuando pues no dañando más a nuestro paciente. Es importante de nuevo mencionar que esto ya necesita una valoración especial que sería por trauma y ortopedia, justo porque hay veces en las que estas fracturas pueden llegar a lesionar nervios o más vasos y pues nuestro paciente va a estar peor de lo que llegó, ¿no? Justo como les digo siempre, ¿no? O sea, tenemos que estar pensando como siempre en todo porque cualquier cosita que nosotros hagamos puede ser tanto mejor como peor, ¿no? Entonces, justo aquí es donde entra el pánico. No hay que tener pánico, nosotros sabemos qué tenemos que hacer, pero siempre teniendo como ese cuidado extra porque nuestro paciente pues está llegando a la sala de urgencias, nuestro paciente quiere que nosotros le ayudemos y si nosotros decimos ok, lo voy a ayudar, pero termino rasgándole un nervio o termino haciéndole una, no sé, algo, imagínense lo peor que se puedan hacer, ¿no? Pues no. Entonces, siempre hay que hacer todo con cuidado, pero con urgencia, porque nuestro paciente está muriendo. Ok, el déficit neurológico. ¿Ustedes cómo creen que lo vamos a evaluar? Con la escala de Glasgow. Exacto. Te has ganado un auto. No es cierto, la verdad no tengo para un auto, pero... exacto. Vamos a evaluarlo con la escala de coma de Glasgow. Creo que esta la hemos visto de siempre. Si no se la saben, la verdad sí es como importante aprendérnosla porque esta escala nos va a ayudar mucho para valorar justo a nuestros pacientes, ¿no? Yo siempre, como para recordarla, me la imagino como verlo desde arriba hacia abajo, o sea, primero tengo los ojos, luego tengo la boca y después tengo los brazos, ¿no? Y cada uno aumenta un punto, o sea, ojos 4, verbal 5, motora 6. Y ahí ustedes, o sea, pueden ir haciendo como sus propias mnemotecnias pues para aprendérsela, porque la verdad es una escala muy, muy sencilla en la que podemos evaluar al paciente muy rápido y podemos decir si necesita un cuidado como más especial. Por ejemplo, si nuestro paciente tuviera una escala de coma de Glasgow de 8, al menos ahí inmediatamente sabríamos que ya lo tenemos que intubar porque el paciente no está respondiendo. Pero no va a ser lo mismo a que yo diga que tengo un paciente con escala de coma de Glasgow de 13, porque ahí sé que al menos mi paciente está consciente y de que
el daño neurológico que él pudiera tener podría ser por otras causas o, por ejemplo, y recuerden que les había dicho que les iba a decir que la D también podría significar otra cosa, de dextrosa. Y ustedes dirán, ¿por qué de dextrosa? Bueno, como sabemos, el cerebro siempre va a funcionar con glucosa. Si nuestro paciente llega y decimos, no sé, tiene un Glasgow de 12 y yo me estoy preocupando porque el paciente sigue disminuyendo, pero yo no le tomé nunca una glucosa capilar, no se me ocurrió, y yo le mando a hacer un TAC y no veo nada, no veo ningún traumatismo en su cráneo y digo, entonces, ¿qué tiene mi paciente? ¿Por qué por qué está teniendo un déficit neurológico, no? Si no le veo un traumatismo, bueno, mientras menos glucosa tengamos en sangre, el cerebro también va a empezar a fallar, porque va a decir, bueno, a mí no me estás dando de comer, entonces, ¿cómo voy a funcionar? Y entonces empieza a fallar. Esto como tal no viene en su libro, pero sí es muy importante porque lo dejamos de lado. Y si nosotros tomamos una glucosa capilar y vemos que el paciente tiene, no sé, 50 de glucosa, pues está mal. Si nosotros sabemos que lo normal de glucosa sanguínea es de 80 a 100 y llega un paciente con 50 y ese paciente con solo bajarle a 70 ya está mareándose, sabemos que con solo ponerle glucosa intravenosa al paciente va a mejorar. Y no necesito hacerle millones de estudios porque no voy a encontrar otra cosa porque al paciente solo le faltaba glucosa. Entonces, es importante que ustedes también, digo, tomar un dextrox no es difícil, es una pequeña, un pequeño piquete en el dedo, lo ponen en el aparatito y ahí les va a decir cuánto tienen, ¿no? Y es muy rápido, o sea, no nos va a quitar tanto tiempo como el mandar a hacer un ataque. Y esto es a lo que me refiero, o sea, no es que solo nos vamos por lo que dice la escala o decir, a fuerzas tuvo un traumatismo o solamente un déficit neurológico va a venir porque le dieron un golpe en la cholla. No, tenemos que pensar más integral y ver que hasta una glucosa, un dextrox puede salvar a nuestro paciente, ¿vale? Y bueno, al final de este ABCDE vamos a tener el examen integral, o sea, el chisme. Aquí es donde nosotros vamos a tratar de recabar toda la información posible de saber cómo es que pasó este accidente, ¿no? Si, no sé, si nuestro paciente lo atropellaron, bueno, vamos a decir, ¿qué le pasó? Bueno, lo atropellaron, ¿no? Fue un carro y salió volando, no sé, ¿no? Siempre esa información es muy valiosa para nosotros poder decir, bueno, si lo atropelló un carro y salió volando, es posible que tenga fracturas, es posible que tenga hemorragia interna, es posible que mi paciente ahorita yo sé por qué ya no me está respondiendo. Siempre, siempre mientras más información nosotros tengamos, más vamos a poder hacer por nuestro paciente. Igual es importante mencionar que aquí, si es posible, se encuera al paciente. Se le quita todo justo para poder inspeccionar si no tiene otra fractura, si vemos un hematoma enorme en el estómago, podemos decir, bueno, entonces sabemos que ahí hay algo malo. Y, y evidentemente para que nuestro paciente pues tenga un buen, pueda seguir respirando, ¿no? Recuerden que eso siempre es importante. O sea, la vía aérea es como de las primeras cosas que siempre tenemos que visualizar en algún paciente, ¿vale? ¿Alguna pregunta? No, Sí, ok. Y bueno, una de las, perdón, una de las cosas que podemos hacer justo en este momento, y todo esto va a ser dependiendo de cómo nuestro paciente esté respondiendo. O sea, si mi paciente ya está más allá que para acá y yo digo, ay, no sabes qué, espera, déjame le hago un ultrasonido y me están diciendo, no, ya se tiene que ir a quirófano y yo, no, espera, le voy a hacer un ultrasonido, pues es perder el tiempo. Y nuestro paciente lo que no tiene es tiempo. Todo esto se debe de valorar, perdón. Entonces, podemos hacer una ultrasonografía abdominal, también llamada FAST, en la cual pues es un método no invasivo, va a ser rápido y va a tener una buena tanto especificidad como sensibilidad.
Y aquí les pongo como la imagen que venía en el libro, en la cual nos muestra las diferentes partes en las que nosotros podemos poner el ultrasonido y qué podemos valorar, ¿no? O sea, por ejemplo, si lo ponemos justo donde está ay, se me fue el nombre. No, el apófisis. Bueno, podemos ver desde el corazón, podemos ver órganos como el hígado, podemos ver vaso, porque también es uno de los órganos que más se llegan a lastimar, por así decirlo, en algún trauma, o sea, ese sí le pegas tantito y se puede romper. O lo que sería la parte pélvica, justo para ver si, por ejemplo, si fuera una mujer, ver útero, ver lo que sería vejiga. Y es un método fácil, no invasivo, en el cual podemos ver si también tiene una hemorragia interna, ¿no? Entonces, si no hay datos como en la parte exterior de nuestro paciente y nosotros no estamos seguros porque, no sé, está perdiendo mucha sangre o su frecuencia cardíaca no disminuye, y nosotros decimos, bueno, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué si yo ya hice todo, mi paciente sigue así? Bueno, es que puede tener una hemorragia interna y nosotros no la vemos. Entonces, este tipo de estudios nos puede ayudar a darle esa integridad a nuestro paciente, ¿no? Siempre recordando que estamos en una sala de urgencias y que todo debe de ser justo con eso, con urgencia. Y debemos de ser lo más rápidos, más prácticos y pues para que nuestro paciente no vaya a colgar los tenis, ¿verdad? Bueno, ahora vamos con la evaluación secundaria. Como les mencioné desde el principio, y la verdad es un tema muy, muy sencillo, pero a la vez muy complicado por el hecho de todo lo que le debes hacer al paciente de forma integral. O sea, tú puedes estar ahorita con un paciente y decir, bueno, yo no recuerdo ni qué es la A, ni qué es la B, ni qué es la C, pero conforme vayas teniendo como más práctica, te vas a ir dando cuenta de que en verdad es muy sencilla y es una mnemotecnia en la cual te ayuda a integrar todo. O sea, le ves todo al paciente y no solo te quedas con lo neurológico o con lo circulatorio, o solo te vas y luego dices, ¿sabes qué? No, lo veo muy mal, mételo a quirófano. No. O sea, se valora de una manera completa a nuestro paciente. Y ya lo que sería la evaluación secundaria, esta ya va a ser una evaluación más integral, más elaborada, porque vamos a hacer ya la historia clínica y vamos a hacer un examen físico detallado de nuestro paciente. Mm, para esto vamos a ocupar la mnemotecnia amplia. Esto igual venía en el librito y la verdad es como muy sencilla porque podemos hasta sacar estos datos también van en nuestra historia clínica. Entonces, pero estos son muy importantes ya que, por ejemplo, las alergias conocidas de nuestro paciente. Si nosotros conseguimos esa información, podemos hacer maravillas, ya que si nuestro paciente es alérgico a la penicilina y a mí se me ocurre decir, bueno, el paciente va a tener una infección porque tuvo una fractura expuesta y es muy probable que vaya a tener, entonces le voy a poner penicilina. Pues yo le voy a causar más mal a mi paciente porque yo no sabía que tenía alergia a la penicilina, entonces después me va a hacer un estado de choque y mi paciente se va a ir. Y no queremos eso, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba desde el principio, mientras más información tengamos, más bien le vamos a hacer a nuestro paciente. Igual, medicamentos y fármacos que se estén administrando. Como están viendo en Pharma, muchos fármacos tienen interacciones con muchos otros medicamentos. Y si yo no me sé esas interacciones y digo, no me importa, yo voy a meter todo el fármaco que yo quiera porque sé que es lo que necesita el paciente ahorita, pero no me pongo a pensar qué otros fármacos esté tomando. Y hay una interacción en ellos. Otra vez volvemos a lo mismo. El paciente va a salir peor de lo que llegó. Y ese no es el punto. Entonces, por preguntas tan sencillas o a veces yo sé que llega a ser muy difícil porque el paciente puede ser un desconocido y tienes que actuar muy rápido, no se puede hacer esto. Pero si tenemos la información, no hay que dejarla de lado o no hay que decir, esto no importa, no lo pregunto. No, todo es importante porque todo puede cambiar cómo nuestro paciente va a evolucionar.
Igual antecedentes quirúrgicos y anestésicos, muchos pacientes llegan a hacer alergia a la anestesia. Entonces también es importante porque si yo luego lo voy a meter a quirófano, porque no sé, tiene una hemorragia interna y lo tengo que luego tratar, pero no sé que fue alérgico a alguna a la anestesia, otra vez se complica más el paciente, ¿no? En cuanto, igual, últimos alimentos que tomó y la hora de ingesta, también es importante por si el paciente, por ejemplo, vamos a pensar que llega por dolor de estómago, no por un traumatismo, llega por dolor de estómago, pero ese se convierte en un abdomen agudo y ustedes dicen, bueno, ¿qué podrá haber sido? Pues por eso también es importante saber qué comió, a qué hora lo comió, por si alguna de esa comida tuvo algo que ver con el padecimiento actual. Y en dado caso que haya sido un traumatismo o una agresión, bueno, saber los detalles de cómo fue esto, como les comentaba hace rato, ¿no? Si lo atropelló un carro o, no sé, se aventó de una ventana, lo chocaron, por ejemplo, el trágico accidente del metro, si estaba arriba del metro, abajo del metro, esas cosas son tan importantes para saber qué podemos encontrar a nuestro paciente, ¿no? Y como ya estamos en una evaluación secundaria, pues nosotros podemos hacer aún más preguntas, ¿no? Es importante mencionar que el interrogatorio en esta evaluación puede ser dirigido, o sea, directamente al paciente, o puede ser indirecto, que algún familiar o persona cercana al paciente en ese momento esté con él y el paciente esté inconsciente, se le puede hacer a esa persona, pero pues siempre va a haber la duda de que la información sea verídica porque al final no es el paciente, ¿verdad? Y también es importante mencionar que si nuestro paciente se encuentra hemodinámicamente estable, se le va a realizar todo lo demás, o sea, tanto la historia clínica como la exploración. Pero si nuestro paciente se encuentra muy crítico, se deja esto de lado y se trata al paciente porque no podemos perder tiempo, ¿vale? Y de aquí también nos podemos ayudar ya con estudios de imagen más, pues más tardados, entre comillas, y laboratorios. Nunca está de más igual pedir ya una glucosa sanguínea, bueno, una química de 6 elementos, una biometría para ver si la hemoglobina está bien, el volumen está bien, las plaquetas está bien, para ver niveles tanto de leucos como de neutrófilos. Con eso nos podemos dar una idea si ya tenemos una infección ya generalizada o no. En cuanto a los estudios de imagen, bueno, podemos pedir desde una radiografía simple, por ejemplo, la que tenemos ahí, lo que nos trata de mostrar es que el paciente tiene fracturas en los arcos costales. Entonces, eso también va a ser importante porque ahí podemos decir, bueno, tiene compromiso al pulmón. Entonces, yo tengo que tener inmovilizado a mi paciente porque en lo que tarda en ese hueso en sanar, puede haber cualquier que yo mueva a mi paciente puede perforar el pulmón y pues vamos a complicarlo más, ¿verdad? Podemos hacer un ATAC en la cual, bueno, este ya es un método de imagen más costoso y que a veces no en todos los hospitales lo tienen, pero es de mucha ayuda ya que como ven, del su lado izquierdo vemos un ATAC de abdomen en donde podemos ver pues casi todos los órganos del abdomen. Vemos el hígado, vemos los intestinos, se llega a ver un poco el páncreas, se ve la vejiga, y ahí y de igual manera podemos ver si no hay una hemorragia interna, que es lo que llega a ver más, o que un órgano esté comprometido, lo que se llega a ver más como en un traumatismo, ¿no? Y también podemos hacer una resonancia magnética en la cual nos va a ayudar a ver tejidos blandos, pero sobre todo a tejidos neuronales, ¿no? Y estos bueno, esta va a ser de gran ayuda para ver si hay compromiso en lo que sería encéfalo. Sin embargo, también podemos ocupar la TAC para ver si no hay una hemorragia, por ejemplo, tanto epidural o subaracnoidea. Y si nosotros queremos ver ya más allá, pues podemos hacer una resonancia. Lo único malo de la resonancia es que es más tardada y, como les vengo mencionando desde el principio y por más repetitivo que pueda ser, no tenemos tiempo.
¿no? Entonces, aunque nuestro paciente esté hemodinámicamente estable, nosotros nunca sabemos que nos podemos encontrar, ¿no? Entonces, si yo hago, no sé, un ataque más rápido y veo un aneurisma en el cerebro enorme, pues no me voy a decir, bueno, a ver, ya vi algo, entonces no voy a hacer una resonancia para ver si sí es lo que yo vi, ¿no? Pues no, o sea, nosotros tenemos que tratar al paciente lo más rápido posible porque ese aneurisma se puede romper y después nos va a dar un EBC y si tenemos un EBC, el paciente se va a complicar aún más, ¿no? Y las secuelas de este, pues no son muy gratas para los pacientes. Entonces, pues todos estos otros métodos nos pueden ayudar para darle ya la valoración integral al paciente, ya sería una evaluación secundaria, em, para ver si no tiene aún más daño en algún otro órgano o en alguna otra parte de las que nosotros vimos en la valoración primaria, ¿no? Y, y como les dije, esto era muy sencillo, está muy rápida. ¿Hay alguna pregunta o algo que quieran aclarar así? Entonces, la ultrasonografía no es como obligatoria. Mm, No, o sea, justo se realiza para ver que si el paciente tiene algo dentro. Porque, por ejemplo, te llega tu paciente, lo encueras y tú dices, yo lo veo bien, no veo ningún hematoma, o sea, no veo una mancha negra en ninguna parte de su cuerpo. Ah, está bien. Pero cuando lo empiezas a monitorizar, dices, bueno, déjame dejo de compartir. Este, dices, bueno, ¿por qué mi paciente sigue con datos de pérdida de volumen, ¿no? Yo lo estoy viendo bien, o sea, y me está respirando, como porque yo no mejora, ¿no? Entonces dices, bueno, voy a ver si no hay algún fallo dentro en tu cuerpo. Haces la ultrasonografía y te das cuenta que no se ve nada y tú dices, ¿por qué no veo nada? Porque todo eso es sangre. Entonces, toda la cavidad abdominal de nuestro paciente está llena de sangre, o sea, está teniendo una hemorragia por dentro. Y entonces mi paciente no está recuperando volumen. Aunque yo le estoy dando volumen, él no lo recupera. Y entonces nuestro paciente sigue mal, sigue crítico. Por lo tanto, yo tengo que evaluar eso. Y para ello ocupamos justo el ultrasonido porque es de las cosas más sencillas y que estoy segura en que en todos los hospitales lo habrá. O sea, no puede haber tomografía, no puede haber resonancia, pero un ultrasonido siempre va a haber. Y hasta podemos hacer ultrasonido de pulmón en el que tú puedes decir, bueno, yo creo que tiene comprometida la vía aérea, pero yo le veo bien la garganta, ¿por qué no me está respirando bien? Bueno, entonces algo del pulmón. Hago un ultrasonido y también puedo ver si está comprometido el pulmón sin necesidad de llevarlo a una radiografía o hacerle un TAC o hacerle una resonancia. No es, no es obligatorio hacer ese ultrasonido, pero sí te va a dar muchos otros datos y de manera rápida, ya que tú puedes llevar tu ultrasonido así corriendo como en tu mochilita o en el carrito y lo haces rápido. No tienes que trasladar al paciente, porque también el trasladar al paciente puede que lo complique más, ¿no? Justo como les decía al principio, el simple hecho de tratar de mover la cara o el cuello para hacer que la vía aérea esté permeable puede significar un riesgo, ¿no? Porque yo no sé si está comprometida alguna cervical, que se haya roto una vértebra y que esa vértebra después me raje un nervio y entonces voy a dejar paralítico al paciente, ¿no? Es lo mismo, si ya lo tengo en la camilla y yo digo, ¿sabes qué? Lo voy a llevar al tomógrafo, pues mi paciente va a decir, bueno, no va a decir nada porque posiblemente es inconsciente, pero puede sufrir más daño, ¿no? Entonces, no es necesario, pero sí nos va a dar muchos otros datos que podemos ocupar para darle esta valoración. Ok, muchas gracias. ¿Y alguna otra duda? Yo creo que está sencillo este tema. Tal vez si entramos en pánico, pero cuando ustedes pues ya tienen al paciente ahí, no sé, bueno, a mí me ha pasado eso, o sea, dice, sí, tengo pánico, pero primero está el paciente, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer algo divertido. Espérenme. Sí, 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 sí. Este, si, si tienen
no sé, a su hermano. Digo, ahorita van a conocer la intimidad de mi cuarto y a mi hermana, porque vamos a hacer una dinámica divertida justo para que puedan como que aprender más, ¿verdad? Y si pueden prender sus camaritas, también estaría muy padre para que nosotros, bueno, para que todos podamos participar. ¿Ya? Bueno, perfecto. Ustedes también me van a ir ayudando a mí, ¿vale? Porque les dije que si tenían a alguien o un peluche, lo que sea. Para que no me vamos a hacer como si estuviéramos valorando a nuestro paciente, ¿ok? Entonces van a conocer mi cuarto. Échate. Mi hermana nos va a ayudar en este preciso momento. Entonces, vamos a tener a nuestro paciente tirado. Imagínense que está en una camilla de la sala de urgencias, ¿vale? Bueno. Espérenme. Ok. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer cuando tenemos a nuestro paciente? Ustedes me tienen- Bueno, no. ¿Qué vamos a hacer? No entrar en pánico. Exacto, no entrar en pánico. Yo ya tengo aquí mi paciente y él está en mis manos. Él está, bueno, vamos a suponer que ya está inconsciente, que no se la atropellaron y llegó a mí, ¿no? Nunca entren en pánico, porque eso es lo que a mí me va a bloquear y yo no voy a saber cómo voy a atenderla a ella, ¿vale? Segundo, ¿qué vamos a hacer? Valorar la vía aérea. Exacto. Entonces, vamos a ponernos en el piso. Y... Fíjense, ahorita ustedes están viendo todo, amigos. Bien. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, aquí ya está en el piso. Siempre vamos a tratar de mover con mucho cuidado la cabeza, porque justo lo que les decía, las cervicales son una de las cosas que más sensibles o más se pueden dañar en cualquier traumatismo y nosotros no queremos paralizar a nuestro paciente, ¿no? A ver. Vamos a valorar que justo su boca esté permeable, que no haya nada que la pueda obstruir. Y si a nuestro paciente se le sigue dificultando la respiración, nosotros vamos a levantar un poco la cabeza para que justo, así, ándale, para que justo la tráquea quede recta, ¿vale? Esto es importante porque así va a ser más sencillo que ella respire y yo también puedo valorar más lo que sería toda la vía aérea, ya que voy a tener una mejor visualización de ella, ¿ok? Supongamos que tiene obstruida la vía aérea o tuvo algún traumatismo en su cara, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intubar, ¿no? Como siempre, como les menciono, esto lo tiene que hacer alguien especializado, pero nunca está de más saber cómo hacerlo, ¿no? No tengo el material, pero no sé si les van a hacer sus prácticas de SECAM. Es triste, esta pandemia nos hizo perder muchas cosas. Pero bueno, se hace con un espejo en el cual tiene un lente. Ustedes justo ven la división entre la epiglotis y ¿cómo se llama? Y la tráquea para que no se vayan al esófago, porque si se van al esófago no tiene nada de chiste como entubaron, tiene que irse a tráquea siempre, ¿vale? Si hay algún compromiso y no puedo entubar y hago la cricotirotomía, entonces, ¿qué hago? Busco el cartílago cricoides al momento de encontrarlo, hazle tantito, ¿no? Al momento de encontrarlo, me voy a un espacio abajo y justo ahí hago la incisión, ¿vale? Ok, ya, ponte normal. Ok, ¿qué es lo segundo que debo hacer ya que tengo mi vía aérea permeable? Valorar circulación. ¿Valorar qué? Circulación. Perfusión. La respiración, no la ventilación. La Sí, ventilación, exacto, va la B. Recuerden, B con una falta de ortografía enorme. ¿Cómo podemos hacer eso como de primera instancia? Siempre podemos ver que el tórax de nuestro paciente se mueva, ¿no? Si él respira, al menos voy a saber tanto que la vía aérea está permeable como que él está respirando, ¿ok?
Aquí en este momento es donde se le pone la mascarilla. Vamos a suponer que este paciente no tiene una escala de coma de Glasgow menor a 8, no sufrió una quemadura, no tiene lesiones justo por el humo de un incendio. Este paciente solo llegó desmayado, ¿no? Entonces digo, ok, le voy a poner puntas, ¿no? Y aquí yo le voy a dar todo el oxígeno que mi paciente necesita. Y ahora sí, va la parte de la circulación. Ahí lo que podemos hacer siempre, como les mencioné, tomar presión arterial del brazo. Es importante mencionar, siempre nos dicen que es del brazo izquierdo, pero la verdad es que hay muchas otras como variantes de que se toma del izquierdo porque de ese lado está el corazón y es la más exacta. La verdad son muchas variantes que se pueden tomar, entonces siempre es dependiendo en este caso si el paciente no tiene fracturado el brazo. Vamos a suponer que tiene fracturado su brazo izquierdo, yo no le voy a poner el bauma de ese lado. Si le pongo el bauma de ese lado, voy a fracturar aún más a mi paciente y entonces, pues, no le voy a tomar ni siquiera la presión, ¿no? Es importante, también pueden tomar desde el pulso. El pulso carotidio siempre va a ser una de los mejores lugares donde poder tomar el pulso. Y fijarnos si no hay fracturas, y recuerden que las fracturas internas y con mayor complicación, o sea, yo digo que todas las fracturas, ¿no? Ahorita nosotros, porque no somos especialistas, se deben de ir a trauma y ortopedia. Sin embargo, si la fractura, por ejemplo, es de la muñeca, pero yo tengo una hemorragia interna, ya terminando mi valoración, créanme que la fractura se va a segundo nivel. O sea, primero yo voy a atender la hemorragia que tiene mi paciente porque esto está afectando a otros órganos vitales. O sea, el brazo lo puedo componer después. ¿Sí me entienden? Siempre va como en esta urgencia de qué es, maldita basura, qué es lo más importante, ¿no? ¿Qué es lo que la vida de mi paciente está en riesgo? ¿Vale? Perdón, la basura. ¿Qué sigue después de circulación? Bueno, disability, desorientación o estado, bueno, sí, estado neurológico. Exacto, el déficit neurológico. ¿Cómo se toma? Con Glasgow. Bueno. Por ejemplo, aquí mi paciente me está viendo, ¿no? O sea, yo sé que me está viendo, la vuelta a la cámara. La paciente está consciente, ¿no? ¿A qué me refiero? A que yo sé que al menos su escala de coma de Glasgow no está no me responde, no hay respuesta pupilar, ¿no? Si yo le digo, no sé, ¿cuál es tu nombre? Sara. Ella me respondió, ¿no? Su respuesta verbal está conservada. Si ella me hubiera dicho, yo sé que eso no está bien y que ahí hay algo o un dato en el que yo tengo que ponerme muy puntual, ¿no? Alza el brazo izquierdo, la respuesta motora está conservada. Entonces yo sé que su escala de Glasgow está en 15, ¿no? Por ejemplo, en esta paciente, ¿no? Que es X. Si fuera una paciente que hubiera recibido un trauma, reitero que ni siquiera haya respuesta pupilar, que me conteste puras incoherencias y que ni siquiera responda al dolor, entonces ese Glasgow se va directo al 8 al mínimo, dependiendo de qué me responda y qué no, ¿vale? ¿Qué sigue? Bueno, la D, perdón, también recordemos que podemos tomar la dextrosa. No nos quita tiempo, digo, yo ahorita no tengo como el aparatito para hacerlo, pero no nos quita tiempo tomar un examen de una glucosa capilar para ver si nuestro paciente justo este déficit neurológico que pueda llegar a tener no es por falta de glucosa en sangre, ¿vale? Ahora sí, ¿qué sigue? ¿El examen? El examen físico. Digo, yo no voy a encuadrar a mi hermana, pero eso sería lo que debería de ser, justo para inspeccionar desde la cabeza hasta los pies si no llega a tener algún otro trauma, ¿no? Como les mencionaba hace rato, justo con lo del ultrasonido, si yo veo que su abdomen está intacto, yo veo que respira y digo, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué en cuestión de hemorragias, por qué no me está respondiendo? Puedo hacer la ultrasonografía y denotar en cualquiera de los cuadrantes de mi abdomen si hay
una hemorragia, ¿no? Por ejemplo, si lo vemos del lado izquierdo, es muy posible que el vaso se haya roto y el vaso es uno de los órganos que más se llega a romper, ¿no? Y como el vaso es uno de donde va toda la sangre, porque ahí van los eritrocitos ya a morir, yo siempre digo que es el basurero, y está muy irrigado, pues entonces va a haber una gran pérdida de sangre, ¿no? Entonces es importante que nosotros sepamos eso y que al hacer la ultrasonografía podamos decir, bueno, entonces esto es lo que está pasando dentro de mi paciente, ¿vale? Hola. Sí. Sí, doctor. Sí, todo bien. Y pues ya, ¿no? O sea, el punto de esto es que ustedes también lo pudieran como hacer. Digo, es muy difícil hacerlo en línea. Estos temas son como para hacerlo siempre en práctica porque la teoría todos la podemos saber, pero ya el momento de la práctica es muy complicada. Muchas gracias, ¿verdad? Puedes irte a jugar. Nada. Entonces, no sé si tengan alguna otra duda. Digo, pues, les digo, es un tema como sencillo, entre comillas, pero pues sí, mientras más práctica tengan, les digo, más sencillo va a ser, menos pánico les va a dar. Muy bien. Ay, yo, muy bien. No sé si tengan otra duda o si quieren que les comente algo más, o algún otro ejemplo. Digo, creo que dentro de lo que abarca su temario es como esto. Digo, les podría dar muchísimo más, pero ya me saldré en el temario y no es como ahorita el tema, ¿no? ¿Nadie tiene alguna otra pregunta, algún comentario? Súper segurísimo, segurísimas. Estuvo muy padre, muchas gracias. Porque si en el examen contestan algo mal, voy a ir a sus casas y a decir, a ver, ¿qué te dije? Yo te lo dije. No, pues muchas gracias. Quedó más ilustrativo ahí con la paciente. Sí, les digo que, o sea, si ustedes tienen como algún, no sé, por ejemplo, yo tengo a mi hermana, si tienen algún hermanito, primo, sobrino, en el que puedan justo hacer como eso de que, ¿saben por qué? Porque al menos yo siento que cuando lo haces, se te queda más. Entonces, si tú lo estás leyendo, es como de, sí, ABC, ya, facilísimo, clarísimo. Pero cuando lo empiezas a hacer, dices, ok, vía aérea, sé, voy a ver si tiene pulso, voy a ver si respira, voy a ver si esto, si aquello. Tal vez no tenemos todo, como todo el equipo que hay en un hospital, pero lo básico lo podemos hacer. Claro, justamente hay que buscar la forma en la que podamos adaptarnos a todas estas situaciones, ¿no? Ahorita estamos viviendo una situación en la que pues realmente la práctica, ni siquiera para las personas que estamos en ciclos clínicos, pues está como por los suelos. Entonces, igual los invitamos muchísimo a participar en todas estas actividades y que se animen a, pues igual a aprender sus camaritas, a intentarlo, a practicarlo, porque pues es una de las formas en las que podemos adquirir este conocimiento. Entonces, ahora sí, ¿nadie tiene alguna duda, pregunta, comentario final? No, muchas gracias. Ok, entonces, Sam, no sé si tengas algo más que agregar. No, pues nada, ya les hablé mucho, ya me escucharon demasiado. Igual cualquier duda que tengan, se me olvidó poner como mi correíto ahí, pero creo que les voy a dar otra asesoría, entonces, pues ahí no duden en preguntar. Recuerden siempre que ninguna pregunta es tonta, más tonto es que no pregunta, y para eso estamos aquí, para aprendernos. Aquí nadie, ni siquiera yo aún soy doctor, o sea, que haya visto más pacientes tal vez, pero menos, pero aquí todos vamos a aprender y yo también puedo aprender de ustedes, entonces no se preocupen si tienen alguna duda, aquí nadie va a ser juzgado, ¿vale? Claro, muchísimas gracias, Sam. Y bueno, pues con esto concluimos el día de hoy. Esperamos que les haya gustado muchísimo. A mí realmente me encantó, soy súper fan, porque la explicación y la dinámica estuvo padrísima. Perdón que, bueno, si ven, me conecté a este otro dispositivo porque se me trabó el otro Zoom y pues ahí sigue, ¿no? Pero pues aquí andamos. Entonces, ya nada más como avisos finales, les debo una presentación
de la clase pasada a todos aquellos que contestaron el post-test y no sé si en este caso Sam acepte como que igual les mandemos presentación, pero en todo Sí, se las caso, mando. igual yo se las mando a sus correos, ¿vale? Entonces, porfa, respondan los pre y los post. Y bueno, pues ya los estaremos viendo aquí en las próximas asesorías. Es que Ok. alguien preguntó algo, espera. Lo de la glucosa capilar, se los mencioné porque podemos tener déficit neurológicos si tenemos niveles de glucosa sanguíneos bajos. Entonces, una glucosa capilar en la cual donde pinchas el dedito y lo pones en la maquinita y te dice cuánta glucosa tienes en ese momento, es muy rápido. Entonces, no está de más hacerlo en todos nuestros pacientes que lleguen a la sala de urgencias, justo para ver esto, ¿no? Como les mencionaba, todos creemos que déficit neurológico significa madrazo en la cabeza. No, no siempre. Puede ser justo por estos niveles reducidos de glucosa en sangre. Si nosotros tomamos esa glucosa y vemos que el paciente tiene 50, 30, ya que digas, Dios mío, ¿esto cómo es posible que el paciente haya llegado con esos niveles? Le metes glucosa por cánula y el paciente como si nada, ¿no? O sea, va a volver a la vida. Justo eso es a lo que me refiero, ¿no? No quita tiempo, no es como tal que esté en la, en la mnemotecnia del ABCDE, pero también se recuerda como de Stroxa. Entonces, siento que también es muy importante, justo como para pacientes futuros que ustedes lleguen a ver. Y pues ya, eso sería todo. Y sí les comparto la presentación, al rato se las mando. Bueno, se la mando a Jesús para que se las comparta. Claro, muchas gracias. ¿Algo más? Con toda confianza, ya saben que aquí todas las preguntas son bienvenidas. ¿Ya vieron la intimidad de mi cuarto? No hay ningún problema. Bueno, pues Todo muy parece claro, que muchas no. gracias. Pues muchísimas gracias a todos y a todas por habernos compartido parte de su lunes. Que tengan un excelente inicio de semana y pues ya los estaremos viendo en las próximas asesorías, ¿vale? Igual creo que esta semana es su examen práctico, así que pues esperemos que les vaya muy muy bien a todos y a todas. Mucho éxito. Mucha suerte. Recuerden, igual no entren en pánico. Siempre entrar en pánico es lo peor. Yo sé que ustedes se saben todo, no tienen por qué dudar de ustedes mismos y les va a ir muy bien. Muchísimas gracias. Bye, que estén muy bien todos. Adiós. Gracias. Perdón, ¿habían dicho que hoy iban a haber 2 sesiones de cirugía porque se canceló la otra? No, es que teníamos planeado justamente este tema del paciente politraumatizado para que se viera en 2 partes, pero igual como hubo algunos inconvenientes con la parte de que el sábado justamente a las 10 en el horario en el que estaba programado esta asesoría, pues se cambió para el día de hoy y pues nada más va a ser esta por el día de hoy, ¿vale? O sea, esas 2 partes se Los combinaron para junté. verlas hoy. Ajá. Ajá. Ok, muchas Sí, gracias. claro. Sí. Sale, entonces eso sería todo. Bye. Ya.